Bienvenido, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Espero te encuentres muy bien hoy junto a los tuyos al inicio de nuestra clase de física. Soy tu profesora, Sonia García. Es muy importante el uso de mascarilla. Continúa con el distanciamiento social para que juntos sigamos adelante y evitemos el contagio. Recuerda que aprendemos desde casa. Al final de nuestra clase de hoy seremos capaces de buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Interpretar, analizar y comunicar la conservación de las cantidades de movimiento a través de datos, gráficas experimentales y simulaciones. Relacionar las variables dinámicas, cinemáticas y las que intervienen en la conservación de la cantidad de movimiento. Resolver problemas de fuerzas y momentos de fuerzas, aplicando los principios de conservación de la cantidad de movimiento. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes útiles para iniciar la clase. En clases anteriores estudiamos el movimiento circular uniforme y variado, como caso particular de los movimientos de rotación, e introdujimos las magnitudes angulares que permiten estudiarlo, como son desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular, que pertenecen a la cinemática rotacional y son análogas de las variables del movimiento rectilíneo, como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Vamos a comparar lo que obtuvimos de las ecuaciones de cinemática para el movimiento rotacional y traslacional, observando la tabla para un sistema con aceleración constante. En la siguiente tabla vemos el movimiento de traslación y el movimiento de rotación y sus variables. Tenemos que para el movimiento de traslación, el desplazamiento se representa con la letra X o D minúscula, mientras en el movimiento de rotación se representa con el ángulo θ, que es el desplazamiento angular. En el movimiento de traslación, la velocidad se representa con la letra V, mientras que en el movimiento de rotación, la velocidad es angular y se representa con la letra W u omega. En el movimiento de traslación tenemos la aceleración con la letra A minúscula, mientras que en el movimiento de rotación tenemos la letra alfa, que representa la aceleración angular. Ahora vamos a estudiar la dinámica de rotación, que considera las causas que producen dicho movimiento. Para introducir la dinámica de rotación es útil introducir otras magnitudes que hacen el mismo papel que la fuerza, la masa y la cantidad de movimiento o momento lineal del movimiento rectilíneo. Son respectivamente el momento de la fuerza o M, el momento de inercia o I y el momento angular o L. Para incorporar el movimiento giratorio en la construcción de nuestros modelos y analizar problemas o situaciones que podamos explicar utilizando los conceptos antes mencionados para objetos rígidos. Analicemos lo siguiente. ¿Qué ocurre al empujar una puerta? Cuando empujas una puerta, esta gira alrededor de las bisagras. Pero en el giro de la puerta vemos que intervienen tanto la intensidad de la fuerza como su distancia de aplicación respecto a la línea de las bisagras.
para explicar gráficamente el concepto de torque. Cuando se gira algo, tal como una puerta, se está aplicando una fuerza rotacional. Esta fuerza rotacional es la que se denomina torque o momento. En el caso específico de una fuerza que produce un giro o una rotación, muchos prefieren usar el nombre de torque y no momento, porque este último lo emplean para referirse al momento lineal de una fuerza. Entonces, considerando esos dos elementos, intensidad de la fuerza y distancia de aplicación de su eje, el momento de una fuerza es matemáticamente igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro. También lo podemos definir como el producto vectorial entre la fuerza aplicada y el vector de desplazamiento que va desde el punto o eje de giro hasta el punto en donde se aplica la fuerza. También recibe el nombre de torque o torsión. Veamos otro ejemplo de la vida diaria al hacer girar una tuerca con una llave. En la imagen vemos involucradas dos magnitudes físicas que hemos trabajado hasta el momento: la fuerza y la posición, en donde se ejerce la fuerza tomando como origen el eje de rotación. El producto de esas dos magnitudes físicas vectoriales es lo que conocemos como momento de torsión o torque, siendo esta una magnitud vectorial con unidad de Newton por metro en el sistema internacional. Esta representa la intensidad de la fuerza con la que se intenta hacer girar a un cuerpo rígido. En la imagen número 1, con ángulo mayor de 90 grados, el cuerpo gira un poco. En la segunda imagen aplicamos una fuerza con ángulo de 90 grados y el momento aumenta tanto si aumenta la fuerza aplicada. En la imagen número 3 aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza y el ángulo de 90 grados se mantiene, aumentando mucho más el momento de torsión o torque. El momento de fuerza o torque se calcula como M es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo, en donde M es el momento que se mide en Newton por metro, F es el módulo del vector fuerza que se mide en Newton y D es el módulo del vector desplazamiento que se mide en metro, también llamado brazo o palanca. Y el ángulo entre los dos vectores, fuerza y desplazamiento, que se mide en grados o en radianes. Como el momento es un producto vectorial, para calcular su módulo se multiplica el módulo del vector fuerza por la distancia al eje de giro y por el seno del ángulo, debido a que solo las componentes perpendiculares de la fuerza tienden a hacer rotar al cuerpo. ¿En cuáles unidades medimos el torque o momento de fuerza? En el sistema internacional el momento de fuerza se mide en Newton por metro o N por M. No se utiliza la unidad Joule, ya que la misma se utiliza para medir el trabajo o la energía, mientras que el momento se utiliza para medir la fuerza con la que se tiende a hacer girar un cuerpo. En el sistema anglosajón o inglés, el momento se mide en libras fuerza por pie, en libras fuerza por pulgada o en onzas fuerza por pulgadas. Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos importantes: el sentido y la dirección del momento. Al ser un producto vectorial, el momento también tiene una dirección y un sentido. El vector resultante o momento es perpendicular a los otros dos y normal al plano que los contiene. Como observamos en la gráfica siguiente, F es la fuerza aplicada, D es el desplazamiento del eje de giro a donde se aplica la fuerza y F' es el vector resultante o el momento. Signo del momento en física.
Algunas veces calculamos solamente el módulo del momento y el signo se determina por convención. Usualmente, si la fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj, el momento tiene signo negativo, mientras que si el sentido es antihorario, el momento es positivo. Propiedades del momento. Si la fuerza aplicada se encuentra sobre el eje de giro, entonces la distancia es cero y por lo tanto el momento también es cero. Si ambos vectores son paralelos o cuando el ángulo es de 0 o de 180 grados, entonces el seno del ángulo es igual a 0 y la magnitud del torque o momento es 0 también. En situación que el ángulo sea de 90 grados, como se observó en la figura anterior, podemos ver que si la fuerza y la distancia son vectores perpendiculares, el seno del ángulo es igual a 1. O sea que el seno de 90 es igual a 1 y por lo tanto el módulo del momento se calcula como m es igual a F por D. Veamos un ejemplo. En la figura de la tuerca y la llave, en la segunda imagen, si el brazo de palanca fuera de 30 centímetros y se le aplicara una fuerza de 750 newtons, ¿cuánto es la magnitud del torque o momento de fuerza? Veamos la solución. Aquí tenemos los datos. Nos dice que la distancia o brazo es de 30 centímetros, que la fuerza aplicada fue de 750 newtons, y nos pide que calculemos el momento o torque. La fórmula para calcular el momento o torque es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces, en la gráfica veíamos que el ángulo era de 90 grados. Entonces, colocamos aquí nuestro ángulo. Vamos ahora a nuestra operación. Tenemos que, para calcular el momento, primero vamos a convertir de centímetros a metros. Los 30 centímetros los dividimos entre 100 y eso nos da 0.3 metros, que es nuestra distancia. Y luego aplicamos nuestra ecuación para calcular el torque o el momento, que dice que es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces será igual a 750 newtons por el desplazamiento, que es 0.3 metros, por el seno del ángulo, que sería el seno de 90 grados. Entonces sería que 750 newtons por 0.3 metros. El seno de 90 es igual a la unidad, entonces eso será igual a 750 por 0.3, lo que nos da un resultado de 225 newton por metro, porque multiplicamos 750 newton por 0.3 metros. Entonces colocamos nuestro resultado. Entonces el momento será igual a 225 newton por metro. Fácil, ¿verdad? Bien, luego de estudiar el torque o momento, ¿qué te parece si seguimos profundizando en este interesante tema? Veamos estas situaciones de la vida diaria. ¿Qué le ocurriría a un jinete cuando su caballo se detiene de golpe luego de correr? El jinete caería hacia adelante o hacia atrás, pues su cuerpo tiende a seguir en movimiento. Y si montando bicicleta dejas de pedalear, ¿qué ocurre con la bicicleta? Exacto, la bicicleta seguirá rodando por un tiempo. Y si atas o amarras a una cuerda una masa, ¿qué ocurriría? Veamos. En este caso, como la cuerda es larga,
el cuerpo está más lejos de la mano, que es el eje de giro, y será más difícil hacerlo girar. Asimismo, será difícil detenerlo en su rotación. Vamos a considerar un sistema rotatorio. Podemos imaginar con el juego giratorio donde una persona con masa M se encuentra de pie al borde de la plataforma giratoria. También es posible suponer un sistema Tierra-Luna, como se muestra en la figura. Del sistema podemos concluir que una partícula de masa M girando en un círculo de radio R está experimentando una fuerza neta tangencial o Ft y una fuerza neta radial o Fr, que van en la misma dirección de la aceleración tangencial o AT y la aceleración radial o AR respectivamente. ¿Y a qué se debe este fenómeno? En el movimiento de rotación, en este caso particular, el cuerpo se resiste a girar, por lo que su inercia rotacional será muy alta, debido a la longitud de la cuerda, y también puede incidir la cantidad de masa que tenga el cuerpo. En los ejemplos anteriores, el fenómeno ocurrido se debe a una propiedad llamada inercia. Entonces, ¿qué es la inercia? Es la resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Existen varios tipos de inercia. Inercia dinámica la presentan los cuerpos en movimiento relativo. Inercia estática la presentan los cuerpos en reposo relativo. Inercia translacional está vinculada con la masa total de los cuerpos. Inercia rotacional la presentan los cuerpos que exhiben movimientos rotatorios, como es el caso del cuerpo que gira atado a una cuerda, en la cual haremos especial énfasis. ¿Qué es la inercia rotacional? Es la tendencia de un cuerpo que gira a mantener su estado de movimiento. Esta depende de la masa del cuerpo que gira y de la distribución de la masa en torno al eje de giro. A esta propiedad también se le denomina momento de inercia. Se representa con la letra I y es una magnitud escalar que permite cuantificar la inercia rotacional de un objeto. Su ecuación es la siguiente. I es igual a m por r al cuadrado, o sea, a masa por radio al cuadrado. Entonces, como el momento de inercia depende de la masa y su posición con respecto al eje de giro, tenemos diferentes ecuaciones para el momento de inercia. Veamos el siguiente ejemplo de momento de inercia. Determina el momento de inercia de un disco sólido de 2 kilogramos de masa y radio de 20 centímetros que rota con eje en su centro de masa. Veamos. Tenemos nuestros datos. Nos dice que la masa del disco sólido es de 2 kilogramos y que su radio es de 20 centímetros. Nos dice que calculemos el momento de inercia. El momento de inercia es igual para un disco sólido, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a la operación. Aplicando la ecuación tendríamos que primero convertir los centímetros a metros. Entonces dividimos los 20 centímetros entre 100.
lo que nos da un valor de 0.20 metros. Vamos a trabajar con este valor. Ahora calculamos nuestro momento de inercia. Dice que es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, lo que es lo mismo, 0.5 por la masa, que son 2 kilogramos, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que es el radio? 0.20 metros al cuadrado. Entonces eso será igual, 0.5 por 2 es igual a 1 por 0.20, eso nos da un resultado de 0.04 kilogramos por metro al cuadrado. Colocamos nuestro resultado de este lado. Entonces tenemos que nuestro momento de inercia es igual a 0.04 kilogramos por metro cuadrado. Luego de estos ejemplos, practiquemos en casa. Ejercicio 1. Al timón de un auto se le aplica una fuerza de 15 newtons. Si la distancia del centro del timón a la mano es de 20 centímetros, ¿cuál es la magnitud del torque producido? Ejercicio 2. Calcula el momento de inercia de una pelota alrededor de su eje de giro, que tiene una masa de 0.7 kilogramos y su radio es de 20 centímetros. Para este ejercicio vas a utilizar la fórmula del momento de inercia de la esfera, que es igual a 2/3 por masa por radio al cuadrado. Ejercicio número 3. ¿Cuál es el momento de inercia de un aro de metal cuya masa es de 10 kilogramos si su radio es de 1.5 metros? Aquí vas a utilizar la fórmula, que es igual a momento de inercia igual a masa por radio al cuadrado. Corrige tus ejercicios con tu maestro y socializa con tus compañeros. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Interesante, ¿verdad? Pues bien, hoy aprendimos a relacionar situaciones de nuestra vida diaria con principios y conceptos de física, como son el momento de una fuerza, que es matemáticamente igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro. Su fórmula es m igual a F por D por el seno del ángulo, donde m es el momento, F es el módulo del vector fuerza y D es el módulo del vector desplazamiento, o brazo o palanca, y el ángulo entre los dos vectores fuerza y desplazamiento. Por ejemplo, al abrir o cerrar una puerta o al apretar o aflojar una tuerca con una llave, la hacemos girar o rotar, produciendo el momento de fuerza o torque, que mientras más larga es la distancia o brazo, mayor será la rotación o giro. En el sistema internacional el momento se mide en newton por metro, que usualmente si la fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en sentido de las agujas del reloj, el momento tiene signo negativo, mientras que si el sentido es antihorario, el momento es positivo. Comprendimos la inercia usando ejemplos de la vida diaria, que no es más que la resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Vimos los tipos de inercia y entre ellas la inercia rotacional, cuya ecuación es la siguiente. I es igual a m por radio al cuadrado, en donde I es la inercia, m es la masa y radio al cuadrado. Que el momento de inercia depende de la masa y su posición con respecto al eje de giro, por lo que tenemos diferentes ecuaciones para el momento de inercia, tomando en cuenta también la forma del cuerpo. También trabajamos algunos ejemplos y ejercicios
de este tema, aplicando ecuaciones de cada magnitud. Espero la clase de hoy te sea útil en tu vida diaria. Repasa esos contenidos que nos servirán para nuestra próxima clase sobre el momento angular. Recuerda mantener distanciamiento físico, usar mascarilla y lavar tus manos frecuentemente. Hasta la próxima clase.